favor, mi librito allá en el piso, donde está mi compañero Alba, la agenda, donde está mi compañero allá afuera, por favor. No viene el tercero. Qué tristeza. Muy buenos días, un cordial saludo para todos. Les habla Adis Vital Cruz, voy a estar acompañándolos aquí en calidad de moderadora. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este bloque de ponencias recordándoles a los compañeros los 15 minutos que tienen de intervención cada uno y al público para que por favor sus preguntas las vaya anotando y al final pues se dirige cada pregunta a los ponentes. Bueno, entonces vamos a dar inicio con la ponencia, la investigación, acción participativa como metodología transdisciplinaria para una sociedad del conocimiento, con el joven Alejandro Gaitán Zavala desde la Universidad del Quindío. Entonces él mismo nos compartirá su perfil. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, Liz. Alice, y pues muy buen día le deseo a todos, al compañero ponente, como a los estudiantes y las estudiantes que están presentes. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Alejandro Gaitán Zavala, soy estudiante de pregrado de Filosofía en la Universidad del Quindío. Pues la gran mayoría de mi desarrollo académico no se ha centrado específicamente en las aulas. Desde el 2019 hago parte del movimiento estudiantil universitario, soy el responsable de educación de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios en la región del Eje Cafetero, asimismo como fui huelguista de hambre por la matrícula cero en el 2019 y líder de movilización durante el paro del 2021 en Armenia, lo que me llevó incluso a tener actualmente un proceso judicial por terrorismo, entre otras cosas, aunque mi actuar siempre fue pacífico y desde el paradigma pacifista. En esta ocasión, pues, vengo a presentarles, digamos, un núcleo de interés bastante grande que he ido descubriendo con la inmersión en los nuevos paradigmas y en las posturas emergentes, digamos, de las humanidades, que voy a explicar a partir como de tres puntos nucleicos, ¿no? Que es la sociedad del conocimiento, como una propuesta a la sociedad en crisis, la investigación acción participativa, que es una metodología que además empieza a cobrar mucho protagonismo aquí en Latinoamérica, en Colombia específicamente, de mano del fundador de la primera facultad de Sociología de Latinoamérica, que es Orlando Falsborda, y por otro lado la transdisciplinariedad, que se vuelve pues una nueva apuesta alternativa a la forma en cómo concebíamos la disciplina y por lo tanto también en gran medida el desarrollo del ejercicio académico. Para eso pues aquí está pues más o menos los puntos los que voy a tratar. Voy a intentar, aunque no quisiera pasar muy rápido porque como pueden ver son bastantes, esto es la introducción. Pasamos entonces a la sociedad del conocimiento, sociedades postcapitalistas, para luego abordar rápidamente la colonia y el mercado como las raíces críticas de la crisis. Luego pasamos a qué son las sociedades del conocimiento o del saber, para entrar a la investigación acción participativa, a la explicación de la transdisciplinariedad, una revolución paradigmática y cerrar con una conclusión para pues ya dejar, mientras termino de hablar, la bibliografía pues de la ponencia presente. Entonces, pasamos. La sociedad en rumbo a la autodestrucción. No voy a profundizar mucho, pero creo que se puede obviar la cantidad de crisis que actualmente existen pues, en nuestra civilización occidentalista u occidentalizada, como lo mencionarían algunos autores de la India. Podría enfocarme, por ejemplo, en la crisis ambiental, que es la más evidente, pero en esta ocasión escogí
enfocarme en una crisis que en mi caso me parece especialmente relevante y quizá en lugares como estos, que son ponencias académicas, puede ser, que es la crisis de la universidad, la crisis de las humanidades en la universidad. Y el cómo las sociedades del conocimiento se presentan como una alternativa a la forma en que podemos abordar esta crisis. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿dónde se encuentra nuestra crisis? ¿Sí? Situémonos en el mundo. En Latinoamérica. Ya estamos en Latinoamérica de manera muy obvia. Y aquí les traigo a quien es considerado, si no el primer filósofo latinoamericano, sí uno de sus mayores, digamos, pues, líderes, que es Enrique Dussel, argentino, también filósofo, a quien cito y explica en relación con América y los demás países periféricos de Asia, África, la filosofía moderna es una ontología ideológica que justifica la dominación de los países coloniales por la voluntad de poder que ejercen mundialmente los sucesivos centros imperiales que menciona, pues en su época, estamos hablando de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, Portugal, España, Inglaterra, Holanda, Francia, Estados Unidos y la Unión Rusia soviética socialista. Y más específicamente, hablando de las crisis que tenemos en Latinoamérica, vamos a hablar entonces de las crisis de las humanidades en las universidades. Y ahorita cito a Agustín Frangiuti, que en precisamente un texto homónimo, nos hace un recorrido sobre cómo se enlaza el surgimiento de las humanidades con el desarrollo de la universidad, dándonos el gran modelo educativo que hoy en día pues se permanece, pero que ya entra en conflicto con principalmente el mercado. Entonces, vuelvo a citar: de ser las depositarias y productoras de la cultura y de los saberes desde la Edad Media hasta fines del siglo XX, las universidades están empezando a ser un equivalente de los grandes consorcios empresariales que miden sus logros por la cantidad de millones de dólares o euros amasados cada año. Se exigía a dichas instituciones que tengan calidad, y esta se mide a través de indicadores cuantitativos que se aplican de manera indiscriminada a las diferentes ramas del saber de acuerdo con criterios no académicos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, para intentar como desplegar, porque si se fijan estoy trayendo bastantes elementos a colación, voy a intentar sintetizar en dos líneas principales, ¿sí? Que son las condiciones materiales y las condiciones culturales. Conceptos muy limitados, yo sé, pero es para facilismo, ¿sí? Para facilitar. Entonces vamos a hablar de dos condiciones materiales que sustentan y que nos mantienen como latinoamericanos, como universitarios en general, como población oprimida, lo diría Enrique Dussel, en nuestra condición de opresión. Que por un lado tenemos la condición material que inicia con el capitalismo con C mayúscula, así lo denominará uno de los primeros postulantes de las sociedades del saber, que es Enrique Dussel, además el filósofo creador de la filosofía de la administración, y su condición postmoderna, que es el neoliberalismo. Para hacerlo rápido, porque no voy a profundizar en ello después, cuando Ducker habla del capitalismo con C mayúscula, no está hablando ni por un lado de la acumulación de riquezas que ha existido siempre en la humanidad desde que nos empezamos a juntar más como comunidades, ni tampoco está hablando de las innovaciones tecnológicas. Está hablando de cómo las innovaciones tecnológicas y la acumulación de riquezas como fenómenos en un momento dieron un chispazo conjunto que iniciaron todo este incendio entendido como el capitalismo con C mayúscula en el momento de la revolución industrial, ¿sí? En el cual el capitalismo, la burguesía, se conecta con los medios de producción a través de las innovaciones tecnológicas y crean un fenómeno que aún hoy en día está marcando pues nuestro línea de desarrollo. Y el neoliberalismo, que son las políticas que inician en los años 80 y que se terminan de consolidar en Latinoamérica, sobre todo en los años 90, con momentos como el Concilio de Washington, si no me equivoco. Y por otro lado, vamos a hablar de las condiciones culturales, que es nuestra condición como colonia, pero como esto es difícil de sustentar, vamos a hablar de la concepción del hombre, blanco, europeo y burgués. Seguimos en la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la condición material.
Para hacer este pequeño esquemita que tiene 4 puntos, hay varios autores de por medio, ¿sí? Pero vamos a iniciar con la colonia, que evidentemente es una condición material de imposición de la fuerza que como latinoamericanos vivimos en su momento, pues para el siglo XV, y que pues determinó, por supuesto, las condiciones de desarrollo de nuestra comunidad, para luego llegar, así recogiendo a grosso modo, a la revolución industrial, que ya la expliqué brevemente, que es un momento en el que se da un conjunto de innovaciones tecnológicas justamente después de que se da la Revolución Francesa, y esto hace que se caiga, digamos, el estatus de poder que tenía pues las monarquías y las clases reales, para darle paso a una nueva clase emergente que era la burguesía, que se apropia de estos medios de producción y que establece nuevas condiciones materiales, como lo es el modelo de vida que tenemos hoy en día urbanizado. Pues recordemos que con la revolución industrial de la nada empezamos a tener desplazamientos poblacionales, sobre todo en los países europeos, en donde ya pasaba de que el 80-85% de la población de estos reinos, o no podemos hablarlo de naciones todavía, pero de estas delimitaciones culturales, se empezaron a concentrar en puntos estáticos a partir de la existencia de industrias en estos puntos. Y ahora llegamos a una revolución que es bien interesante y que precisamente explica en Ducker, ¿sí? Recuerdo, uno de los primeros filósofos que acuña la concepción de las sociedades del saber y del conocimiento, que llama la revolución de la productividad y de la gestión, aunque las establece como dos divididas, yo sí las junto en este caso y las explico. Él habla de la revolución de la productividad como un suceso que se empieza a desarrollar a inicios del siglo XX a partir de un pensador llamado Winslow Taylor, que, como él menciona en su libro El postcapitalismo, las sociedades postcapitalistas, las sociedades del saber, menciona que es históricamente opacado por fibras comunales, y que la figura de Winslow Taylor es tan importante al punto en el que resuelve la dicotomía que se planteó con la crítica al capitalismo por parte de Marx entre la clase obrera y la clase proletaria. Si bien Winslow Taylor no era un aburguesado, ¿sí? que buscaba acomodarse en su posición, de hecho, porque no logra entrar a la universidad o tiene unos problemas para mantenerse en ella, le toca empezar a trabajar en las industrias de acero de su época en Estados Unidos, que empieza a pensarse en cómo puede aplicar el saber al hacer, ¿sí? Y esto hoy en día lo podemos comprender de manera muy fácil, ¿sí? O sea, cuando estamos haciendo algo pensamos cómo hacerlo de manera más eficiente. Pero para ese entonces, lastimosamente no coloqué la cita, Ducker explica que no había habido una revolución sobre el quehacer de los humanos. Si bien había nuevas herramientas tecnológicas, en realidad la productividad de los trabajadores no había cambiado desde los trabajadores romanos realizando los canales o los griegos cuando construían sus templos. En sí mismo la condición del trabajador para producir no era distinta. Con Ducker se establece de alguna forma la existencia de la especialización, puesto que empieza a aplicar el saber hacia el trabajo, lo cual pues se precede con un cambio de concepción también del saber que se da en el siglo XVIII, donde Ducker explica que se inventa o se acuña la palabra tecnología en el sentido moderno en que lo vemos hoy. Explica que la técnica, ¿sí? Que como lo concebían los griegos anteriormente, estaba más relacionado con el hacer artesánico, y en sí mismo no había un camino lógico para realizarlo o aprenderlo, sino que se presentaba más bien como un conjunto de acciones misteriosas que de alguna forma mística se daban entre las comunidades artesánicas que compartían esos conocimientos entre ellos. Ya es en el siglo XVIII en el que se empieza a pensar en cómo se puede generar una lógica a la técnica, cómo podemos aplicar el pensar al saber. Y Winslow Taylor lo que hace es crear un modelo en el cual se busca aumentar la productividad del trabajador sin que esto implique su sobreexplotación, como se estaba generando durante la revolución industrial. Necesitamos que se produzca más, ya tenemos todas las máquinas posibles, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues poner al trabajador a trabajar más horas y de manera más responsable. No, Taylor dice no.
identifiquemos muy bien cuáles son las actividades que están realizando y busquemos que el trabajador las sepa cada vez hacer de mejor manera. Y esto generó un aumento en la productividad impresionante en Estados Unidos, que para precisamente el siglo XX, él coloca el ejemplo en el libro, no tenía una armada marina, o sea, no tenía barcos al mismo nivel como si los tenía Japón o Alemania en el momento en el que entra en guerra. Y precisamente Estados Unidos lo que hace es empezar a aplicar este modelo de Winslow Taylor para generar trabajadores especializados en la soldadura y construcción de estos buques, al punto en el que logra ponerse a la par en una cantidad muy reducida de años. Pero para seguir con la exposición y no quedarme estancado ahí, se da esta revolución que trae la especialización de los saberes y se da la revolución de la gestión, que es bueno, o sea, si podemos aplicar el saber al saber hacer, porque no le aplicamos además el saber al saber hacer, ¿sí? Que entonces se crea la gestión. Esto es la responsabilidad o el ejercicio de quien maneja los saberes distribuidos en el desarrollo compuesto y un ejercicio productivo. Un gestor, un administrador, precisamente es quien se encarga de que las personas indicadas estén donde deben estar, haciendo lo que deben hacer en relación a su entorno inmediato. Y esto cambia rotundamente la manera en cómo se producía en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿sí? Porque ya empezamos a pasar de bloques gigantes de industrias, en donde cada vez se expandía, intentaba expandirse más y crearse más sedes, a cada vez volver más eficientes las plantas de producción y enfocarse en el desarrollo de los trabajadores para que su productividad aumentara. Esto cambia las condiciones materiales y se desarrolló durante todo el siglo XX. Para llegar entonces al final del siglo XX, adelantemos con la revolución informática, que es muy clara, o sea, la explosión de la información. Pasamos entonces a la condición cultural. Voy a tirarme muy rápido. La primera modernidad. La modernidad se concibe pues, como un proceso que inicia con Descartes, por allá a finales a inicios del siglo XVI. Sin embargo, Santiago Castro Gómez es un sociólogo colombiano, en su libro La iris del punto cero establece que no, que la modernidad no inicia con Descartes explicando la modernidad, sino que inicia con las condiciones materiales que permiten la creación de la modernidad, y con otros autores que no son tan reconocidos en discusiones sobre todo los derechos de los indígenas y de las comunidades autóctonas cuando llega la colonia española hacia Latinoamérica. Esa es la primera modernidad, lo que da paso hacia propiamente la concepción humanista, que ya inicia en el siglo XV y que se perpetúa en el siglo XVI en las universidades. ¿Sí? Lo que es para el capitalismo la revolución industrial, lo es para el movimiento humanista en las universidades. Y con la consagración en las universidades, arrebatándoselo a los dogmas eclesiásticos, se crea una nueva concepción universalista del saber y del ser humano, ¿sí? Que trasciende los límites de su contexto por la capacidad racional de objetivizar su entorno y a las personas que lo rodean. Y ya todo esto se empieza a desarrollar hasta que llegamos al siglo XX con la globalización, que establece unas nuevas condiciones culturales. Pasemos, no vamos a entrar al poshumanismo. Entonces, ¿qué son las sociedades del conocimiento? Bueno, la concepción de las sociedades del conocimiento es una concepción muy nueva que además surge a la par con otra concepción como las sociedades de la información y que pues se diferencian de manera muy ambigua entre autores y autores. Pero entonces, para poder explicarlos, también traigo otra concepción que es la industria del conocimiento. La sociedad de la información es el momento en el que la información se establece como uno del principal plano de riqueza. La información adquiere como recurso el principal valor en el mercado, que podemos verlo explícito, materializado con las empresas emergentes de talla internacional, como lo es Meta, como lo es Microsoft, como lo es Google, que hoy en día pues ostentan de las mayores posiciones económicas. Pasamos a la industria del conocimiento, que es como entonces empieza a organizar la información intencionalizadamente para que tenga un impacto en
entorno y a unas personas específicas, pero en sí mismo no necesariamente se da a que las personas interactúen con el conocimiento a través del conocimiento, lo que sí permite la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento establece al conocimiento como núcleo y como plano de transformación social, como el centro de la economía, pero no la economía mercantilista ni la economía monetarista, sino la economía como el conjunto de dinámicas y de recursos que permite precisamente dinamizarse entre ellos. Siguiente diapositiva. En todo caso, para llegar a esta sociedad del conocimiento que se presenta como una alternativa entonces a este capitalismo devorador, enfrentamos con tres principales retos, que es por un lado la desigualdad, la carencia de herramientas TIC en grandes comunidades, la exclusión porque se generaron unas élites del conocimiento que se adelantaron a esta revolución informática y la homogenización cultural que se da con la globalización. Siguiente. Entonces, aquí es donde planteo entonces la transdisciplinariedad como una posibilidad de cambio paradigmático. Porque por lo menos desde las universidades teníamos una concepción disciplinaria. Esto es la manera en cómo empezamos a configurar nuestro conocimiento a través de una metodología específica y con un fin específico para abordar los fenómenos. Ya se empieza precisamente porque reconocemos lo limitado que es esto a crear otros planos como la interdisciplinariedad. Pero para mí la transdisciplinariedad implica un cambio paradigmático porque la transdisciplinariedad no postula llegar desde la disciplina hacia el fenómeno, sino que los académicos, científicos, investigadores saltamos a los fenómenos y parados en el fenómeno desde su ser caótico y anómalo, diría Thomas Kuhn, empezamos a hilar con las herramientas y capacidades cognitivas, una metodología para abordarlo y unos propósitos que no responden a nuestros intereses previos como investigadores o académicos, sino a las necesidades del fenómeno y la comunidad a la que está relacionada. Principalmente, este cambio paradigmático se sustenta en dos cosas. ¿Sí? En la concepción multidimensional, ¿sí? Que esto significa que a partir de cierto número de pares mutuamente excluyentes, ya lo voy a explicar, se puede construir una teoría nueva que elimine las contradicciones en cierto nivel de realidad. Nosotros concibimos la realidad de manera polar, con un sí y con un no. Y esto siempre ha implicado una dificultad para superar o para concebir de una manera más amplia e incluyente los fenómenos y las partes que lo componen. En la filosofía hemos manejado tres pretensiones lógicas, de las cuales la segunda, si no me equivoco, la tercera, era la lógica del tercero excluso, y es que una cosa no puede ser sí misma y otra al mismo tiempo. Pues bien, Nicolás Q. Basarab, que es un físico y es el actual director y fundador del Comité Internacional de la Investigación y Acción Transdisciplinaria, si no me equivoco se llama así, establece que no, que podemos aplicar precisamente por los avances científicos, sobre todo en la ciencia con la cuántica, una lógica de tercero incluso. Y es que una cosa sí puede ser sí misma y lo contrario al mismo tiempo, sencillamente no en el mismo plano, pero sí en un plano distinto, en una dimensión inmediatamente ascendente o inferior a ella. Y ahí lo explico con el esquema. ¿Sí? Pues tenemos un no A y un A que se conmutan en un estado T que va más arriba de ello y ese mismo para abajo. Ya voy a terminar. Ya para eso, para poder desarrollar eso, yo propongo, les traigo, les comunico, les extiendo la invitación a la investigación acción participativa. Sí, la investigación acción participativa, que es ya la penúltima diapositiva, es un proceso por el cual miembros de un grupo, una comunidad oprimida, colectan y analizan información y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarle solución y promover transformaciones políticas y sociales. La investigación-acción participativa propone que, si bien en el momento en el que nos establecemos como investigadores, necesariamente nos aislamos de la comunidad a la que pertenecemos o la comunidad a la que nos interesa, no tenemos que ver la investigación como un límite de alejamiento, sino precisamente como la condición que nos permite interactuar con la comunidad, pero que si dejamos únicamente una investigación extractivista, precisamente nuestras lógicas humanas, no vamos a llegar a ningún lado. Lo que nos implica, al interactuar a través de la investigación con la comunidad, aprender de ella a través de un proceso educativo y con el aprendizaje que tenemos de ella, retomamos hacia ella, ¿sí? con nuestra capacidad de análisis para generar un proceso pedagógico, diría Paulo Freire o Camilo Torres, con un proceso de pedagogía emancipatoria. Lo que nos lleva a la posibilidad, en un plano del conocimiento y moviéndonos y a través del plano del conocimiento, de generar una acción significativa.
como investigadores, volviéndonos parte de la comunidad a través de una investigación que nos educa y que educa al resto a partir de nuestra interacción para construir una acción que sí responde a las necesidades y a las condiciones del mundo. Y pues, para ya terminar, me disculpo por decir. Sí. Está remoto, está remoto. Entonces la invitación principalmente es a que, si bien es normal que nosotros nos vayamos dando cuenta de las paradigmas emergentes, de los análisis que se van desarrollando muchos años después de que se desarrollen actualmente en Latinoamérica, actualmente en Colombia, actualmente en las universidades a las que pertenecemos, están cosiendo cambios sociales de impacto real. Hoy en día en Colombia tenemos el primer presidente elegido de manera popular en toda la historia que tenemos de nuestro país, y eso no es un efecto aislado, esto es tan solo la conclusión de muchos otros sucesos que están sucediendo. Mi invitación es a que no nos pongamos límites entre nosotros y los sucesos que están dándose a nuestro alrededor, que si precisamente nos reconocemos como universitarios y como universitarias, es para que tengamos la capacidad y el valor de arrojarnos a la realidad que se está derrumbando y que es innegable que está en crisis, para intentar asumirla desde nuestras manos, confiar en nuestras capacidades, aunque eso implique errores y aprendizajes a partir de ellos, para, como dijo Garzón, a fin de cuentas, asumir algo que nadie más va a venir a asumir por nosotros mismos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Entonces, tal vez muchas inquietudes, muchas cosas para aportar, pero definitivamente creo que este espacio nos está dando a conocer que se está trabajando, que hay algunas semillas que están germinando y que posteriormente pues veremos mayores frutos. Entonces, en este orden, antes de dar la palabra al doctor Jairo, que se encuentra acá con nosotros, quiero confirmar si el equipo de profesionales de Venezuela se encuentra conectado con nosotros. Ok, la señora Milagros, listo, perfecto. Hay dos del equipo de Venezuela, entonces un cordial saludo para ellos. Y bueno, entonces vamos a continuar con Rostros y Rastros de la Dignidad en la película de la Estrategia del Caracol con el doctor Jairo Quintero Martínez de la Universidad Agustiniana. Pues él nos hará su presentación. Bienvenido, doctor. Bien, buenas tardes, ya son las 12, entonces buenas tardes para el auditorio. Vamos a trabajar, o voy a trabajar sobre esta ponencia que se llama Rostros y Rastros de la Dignidad en la película La Estrategia del Caracol. Después de haber escuchado ese recorrido tan maravilloso que nos hace Alejandro, profundiza en una gran cantidad de temáticas, aborda una gran cantidad de situaciones y que es bien interesante entrar como a poder reflexionar frente a esa realidad. Bien. ¿Cómo va a ser el desarrollo del ejercicio que yo voy a realizar? Básicamente voy a presentar un objetivo, la contextualización, porque posiblemente de los que estamos acá no hemos visto la película La Estrategia del Caracol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A modo de experiencia y de situaciones que vivo como docente. Cuando uno habla, en ocasiones cuando uno empieza a hablar de una temática, uno cree que el auditorio sabe de lo que uno está hablando. Entonces como que los estudiantes empiezan a hacer caras como que, ¿y este de qué está hablando? ¿Qué será eso? Entonces por eso quiero contextualizar un poco la película, porque es una película del año de 1993, es colombiana, dirigida por Sergio Cabrera y nos da unas herramientas que son bien interesantes allí. Yo me voy a concentrar en tres cositas muy puntuales. Uno, que es la narrativa desde el cine. Dos, el concepto de la dignidad. Y tres, el concepto de la ética circunstancial, que es bien interesante toda esta realidad. Bien, voy a hablar de esos conceptos que acabo de mencionar. Voy a generar ahí cómo se entienden y cómo se pueden explicar esos conceptos y finalmente unas conclusiones. ¿Listo? ¿El objetivo cuál es? El objetivo es mostrar desde la narrativa de la película La Estrategia del Caracol cómo el discurso cotidiano de participación se convierte en un discurso de apropiación ética que genera comportamientos sociales, mostrando la aplicación de la ética como circunstancial. Esto que
¿O cómo se traduce? Básicamente se traduce en que nosotros acomodamos la ética de acuerdo a mi situación. Entonces, la ética, de una u otra manera, estoy en tal situación, la acomodo a eso. O sea, como que la veo funcional de acuerdo a mi situación. Y es un poco lo que encontramos nosotros en la película. ¿Listo? Seguimos, por favor. Entonces, básicamente, este es el ejercicio que hicimos. Lo hice junto con el profesor Julio César Rodríguez, que él no está acompañando el día de hoy, pero pues igual aquí estoy yo haciendo el ejercicio. Entonces, básicamente, esto fue un ejercicio de reflexión. Entonces, observamos la película y empezamos. No soy profesional en cine, yo soy profesional en filosofía y letras. Aparte, soy psicopedagogo y tengo una maestría en bioética. El tema de la ética y sobre todo el tema de la ética de la investigación, la bioética y la integridad científica siempre me ha apasionado por todo el tema que se genera a partir de esa realidad y las polémicas que se pueden llegar a presentar frente a ese tipo de situaciones. Bien, entonces este fue un ejercicio de reflexión que hicimos mutuamente basado en qué? En la película La estrategia del caracol. Ya como lo mencionábamos, básicamente en esa realidad que la ética es circunstancial en la medida en que la acomodamos a mi conveniencia. Entonces, dependiendo en el espacio que esté, así mismo acomodo la ética y la voy viendo desde esa perspectiva. Básicamente identificamos dos realidades, los rostros. Cuando hablamos de los rostros son esas narrativas éticas, es decir, los comportamientos que tienen los personajes en esa realidad. Y los rastros, de cierta manera, es lo que vemos físicamente, ¿bien? Y esto va a concluir en el tema de lo que es la dignidad de la persona humana, ¿listo? Es básicamente eso. Contextualizando un poco lo que es la película, pues aquí esta es una pequeña sinopsis de lo que es la película. Básicamente, la película, pues ahí ustedes pueden leer un poco de qué se trata la película. Grosso modo, lo resumo en que es un inquilinato. El inquilinato es donde viven varias personas y a estas personas las van a desalojar. Entonces, ¿por qué las van a desalojar? Porque el dueño, de una u otra manera, quiere hacer un negocio porque, pues, de cierta manera es una casa que es muy antigua. Es en el centro de Bogotá, la película pues está rodada allí en el centro de Bogotá y es una casa que de cierta manera tiene un gran valor para el dueño, pero allí lleva viviendo gente bastante tiempo. De hecho hay una mujer que ella lleva viviendo allí 50 años. Entonces por posesión ella podría quedarse con la casa, pero de cierta manera, el dueño de la casa, que es una persona que es adinerada, busca una estrategia para desmentir y que esos papeles se desaparezcan. Entonces gira en torno a eso. Allí, de cierta manera, se genera una idea, porque la casa que está contigua a la casa que van a desalojar, esa casa la desalojan. Allí hay una gran cantidad de situaciones bien fuertes en el sentido de que allí muere un niño, los inquilinos no se quieren ir, entonces de cierta manera se genera eso y la casa contigua, la que van a desalojar ellos no quieren desalojarla y aparte no quieren hacerlo de una forma violenta como ocurrió en la casa al lado. Allí se genera toda una entramada para poder ellos tener posesión de la casa y quedarse allí. Entonces surge una gran cantidad de situaciones. La invitación es para aquellos que no han visto la película, que la vean, porque es muy interesante todo el mensaje que nos transmite esa película. Grosso modo, eso es la película. Bien, básicamente aquí surgen los conceptos. El primer concepto que va a surgir es el de la narrativa. La narrativa en el cine tiene un elemento común. ¿Y cuál es ese? El lenguaje, que es un lenguaje concreto y que de cierta manera ese lenguaje me permite a mí o que de cierta manera me identifique con ese actor que está representando ese papel puntualmente. Entonces, básicamente lo que buscamos aquí con la narrativa del cine es eso, la manera como cada personaje lleva al espectador a comprender el problema desde diferentes visiones. Entonces, allí hay varios personajes, nosotros nos vamos a centrar simplemente en 3 personajes, pues hay más personajes y posiblemente si ustedes entran a ver la película, posiblemente van a poder ver la película desde otra mirada y desde otra visión. Yo la quisimos trabajar con el profesor a partir desde la ética y desde la dignidad de la persona humana. Entonces, básicamente, allí cada uno de estos personajes tiene un dilema y tiene una problemática particular. Entonces, cada uno de ellos presenta un
un problema diferente. Bien, en la película La estrategia del caracol hay un lenguaje cotidiano, el de amigos, el que comúnmente podemos generar nosotros entre amigos, entre los inquilinos de la Casa Uribe, los que viven ahí en la Casa Uribe, que de cierta manera, pues cuando es inquilinato, de una u otra manera se van generando allí una gran cantidad de realidades, situaciones de porque usted tendió la ropa y no la alcancé a extender yo, de que mire lo que usted me está haciendo, entonces se genera una gran cantidad de situaciones que son bien interesantes. Hay un lenguaje jurídico entre los abogados y el juez, entonces está el de los abogados que defiende a los inquilinos, el otro abogado que es el que defiende al dueño de la casa y finalmente está el juez que está mediando entre esas dos realidades, a qué se llega frente a la situación. Y hay un linaje patronal entre el dueño de la casa y el abogado, el primero manda, el segundo obedece. Entonces básicamente se enmarca allí esa realidad. Allí también se genera algo muy relacionado a lo que está compartiendo Alejandro y es esas figuras de poder. Entonces, el que tiene dinero tiene el poder y de cierta manera maneja las realidades. Entonces, el que es pobre, entre comillas, de cierta manera, no tiene ese alcance pues, para poder manejar esa realidad. Entonces, también se genera allí una realidad entre esos dos poderes, entre el pobre y el rico, donde de cierta manera se genera una tensión ahí, bien interesante. Bien. Viene el concepto de lo que es la dignidad. La dignidad se muestra entonces como el principio y el fin de las actuaciones humanas individuales y sociales. Esta dignidad se va a entender a partir de esa realidad, desde el ser humano como tal, desde las individualidades y también entendida a nivel social. Entonces la palabra dignidad se comprende como la calidad o estado de ser valorado. Entonces, la forma en que somos valorados nosotros, somos nosotros los que nos damos el valor. Si yo no me doy el valor como ser humano, pues posiblemente la sociedad no me dará ese valor. Entonces, que es un poco lo que ocurre con las poblaciones vulnerables, con el habitante de la calle, las trabajadoras sexuales, que de cierta manera, si ellos no se dan el valor, pues nosotros como sociedad pues tampoco le vamos a dar ese valor. Y de cierta manera lo que busca la dignidad es eso, que de cierta manera es darle y valorar a esa persona por lo que es. Es además polisémica, la dignidad humana, de acuerdo a Francis Torralba, que es uno de los autores que nosotros tomamos para analizar la película y analizar este concepto de lo que es la dignidad, él habla de que la dignidad humana es polisémica, es decir, que tiene varios significados y dependiendo de eso, pues así mismo como que se va adaptando al concepto que nosotros queremos. Bien, que depende de aquí, depende de un aquí y de una ahora, es decir, situacional y circunstancial. Miren que es igual al tema de lo que es la ética. Entonces, dependiendo, así mismo voy acomodando la dignidad de acuerdo a mi postura y de donde esté yo desde esa perspectiva. Bien. Seguimos con la otra. Bien, entonces, ¿qué me hace a mí ser digno? Que es bien interesante esta realidad. Uno, el estar vivo. Por el simple hecho de yo nacer hombre o mujer, ya tengo dignidad. Y eso es bien interesante. Entonces, por el simple hecho de estar vivo, yo ya tengo dignidad. Porque en ocasiones, y es un concepto que es muy interesante, lo vengo trabajando desde la maestría y he seguido profundizando en este concepto de lo que es la dignidad y es bien interesante esa perspectiva. Entonces, ¿qué me hace digno también? ¿Qué me hace digno también al ser humano? La capacidad de razonar. Miren que la dignidad es única y exclusivamente pues, del ser humano. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de racionalizar. Y eso es único y exclusivo ¿de quién? Del ser humano. Y eso es lo que nos diferencia de los animales. En ocasiones pareciera que el animal fuera mucho más inteligente que nosotros. Y como que es ahí donde uno entra como a cuestionarse esa realidad y de hecho el autor Francis Torralba cuando inicia hablando en su libro él va a mencionar y es un ejercicio que está haciendo con sus estudiantes y les pregunta a él que si la lechuga tiene dignidad o no tiene dignidad. Entonces ahí empieza a generarse toda una realidad que es bien interesante ese concepto de lo que se enmarca de esa realidad y es también como para que ustedes y yo lo pensemos a partir de esa realidad. Hablamos de la dignidad del hombre, posiblemente hablamos de los derechos de los animales, pero ¿quién le da la voz a las plantas? Es como esa otra realidad. O sea, todo el mundo habla del ser humano, de los animales y de las plantas y no sé, posiblemente los que estamos acá,
y tenemos a nuestras mamás o nuestras abuelas, y es muy particular. Mi madre es de las que le habla a las plantas. Y de hecho, cuando ella no está, las plantas se achilan. Entonces llega ella otra vez y otra vez las plantas como que cogen vitalidad, otra vez esa realidad. Entonces también como darle voz a ese tipo de realidades, no es irnos a los extremos, porque creo que los extremos también son viciosos. Hay que entrar como a buscar un punto medio entre esa realidad. Bien. Cuarto, las expresiones y las emociones que genera el hecho de ser digno. Entonces todo lo que se genera a partir del ser humano, todo lo que tiene que ver con las emociones y los sentimientos. Y finalmente, la libertad, que es esa capacidad que tenemos nosotros para elegir y decidir lo que yo quiero. Hay que tener algo presente y claro, que nosotros vivimos en sociedad. Y el hecho de vivir en sociedad, pues hay una serie de parámetros, normas, leyes y demás. Y que por el hecho de vivir en sociedad, pues yo debo conocer esas normas, esos reglamentos, y que a partir de eso, pues es entrar también a pensar en ese otro sujeto. Que no es solamente yo estoy coexistiendo aquí en este planeta, sino que hay otros y que hay que entrar a mirar como esa realidad. Bien, continuamos con la otra, por favor. Bien, gracias. Entonces, ¿qué encontramos nosotros aquí? Básicamente, lo que les indicaba, tomamos como referente a un autor que es Francis Torralba. Francis Torralba nos va a decir que para poder entender un poco más lo que es la dignidad de la persona humana, hay que hablarla desde tres perspectivas. Una, desde la ética, dos, ontológica y tres, teológica. Y frente a eso, pues los rostros de estas personas que queremos abordar nosotros, uno es el culebrero, dos, misiatrina. Descubrimos también que hay una cuarta forma de poder entender un poco más ese concepto de la dignidad y es a partir desde la parte legal, con Frédéric Bastiat. Entonces, y ahí va el representante, pues va a ser el doctor Romero. Entonces, desde esa perspectiva, dice Francis Torralba que es mucho más fácil entender todo el tema de lo que es la dignidad. Entonces, desde la parte ética, ontológica y teológica. Ya entro a profundizar un poco más en esos ambientes. Y el otro autor que fue de una u otra manera lo que nosotros empezamos a revisar en la película, y es que también existe una parte legal. Entonces, ¿cómo es que se va a dar esa realidad? ¿Listo? Entonces, desde la dignidad ontológica, ¿cómo entender eso desde la dignidad ontológica? Nos va a decir Francis Torralba que es aquella que aplicada al ser humano por el solo hecho de serlo. Ya lo mencionamos, por el simple hecho de yo nacer hombre o mujer, yo ya tengo dignidad. Y que por ese simple hecho ya te adquiero unos derechos. Y miren ustedes que en ocasiones pareciera que eso fuera único y exclusivo para algunos, no para todos. Y eso es algo que hay que entrarnos como a cuestionar. Por el solo hecho de serlo, por haber nacido humano, es permanente y aplicable a todos sin importar las circunstancias, no depende de nada. Lo reitero nuevamente, por el simple hecho de haber nacido hombre o mujer, yo ya tengo una dignidad. Independientemente del contexto, si soy blanco, si soy negro, si soy indígena, si vivo en el norte, en el sur, occidente, independientemente, yo ya tengo dignidad. Es un poco lo que nos va a decir Francis Torralba desde esa perspectiva. Bien, viene el otro concepto, que es la dignidad ética. ¿Y esa cómo se entiende? Dice que es aquella que tiene en cuenta las capacidades humanas, su interioridad. Se centra en el conocimiento y perfeccionamiento de sí mismo y en la relacionalidad que surge de dicho conocimiento. Recordemos que la ética va a apuntar a esa realidad, el ejercicio de reflexión que hago yo frente a mis actos humanos. Eso es lo interesante de la ética. La ética de una u otra manera nos permite a nosotros reflexionar sobre nuestros actos humanos. De hecho, lo que nosotros revisamos aquí son esos actos humanos, la realidad que se da dentro de ese contexto. Entonces, la dignidad ética, de cierta manera, es la que me permite también a mí dar los parámetros y analizar todas esas realidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos de nosotros en nuestro actuar, ¿qué es lo que hacemos? Actuamos y después de actuar nos regresamos a pensar sobre esas realidades que vivimos. Y es, de cierta manera, lo que esto nos está invitando es que, oiga, cada vez que usted vaya a tomar una decisión, piénsela, analícela.
porque esa acción que estoy tomando posiblemente va a tomar unas consecuencias. Y si lo vemos a nivel social, esas acciones que nosotros tomamos o esas decisiones que tomamos van a ser juzgadas a partir de, ¿qué? De lo bueno y lo malo. Entonces, lo que nos dice esta realidad es que de cierta manera hay que, de cierta manera es único y exclusivo de nosotros, que nos permite a nosotros, que la ética nos va a permitir reflexionar sobre esas realidades o sobre esos actos humanos que hacemos nosotros en un contexto. Viene la otra, que es la dignidad teológica. Bien. La experiencia ética pertenece al ámbito de lo místico, es esa relación existente entre el ser humano y ese ser superior. Llámelo como ustedes lo quieran llamar. Pero es esa relación que se va a dar entre el ser humano y esa divinidad espiritual, como lo quieran llamar ustedes, Dios, Jehová, bueno, como lo quieran llamar. Eso es toda la intimidad desde la intimidad. Es eso, toda la intimidad, y desde la intimidad lleva a la acción, pero también pertenece al ámbito de la relacionalidad, de la capacidad de trascender de cada ser humano. De una u otra manera, miren ustedes que posiblemente los que son religiosos, de cierta manera, lo que ocurre a nivel cristiano católico con el tema de los mandamientos, que los mandamientos, ¿qué es lo que nos dan a nosotros? Nos dan pautas para relacionarnos bien con el mundo, pero también para relacionarnos con ese ser superior. Entonces es un poco como lo que se enmarca y se está dando aquí. Bien. Viene la otra, que es la dignidad legal, que básicamente es la que se expresa la relación de lo humano con la aplicación de las leyes, cómo se aplican las leyes. La dignidad está relacionada con los derechos de los seres humanos, la ley es garantía de los derechos, es universal, se aplica en igualdad de condiciones y con equidad, que es un poco lo que no encontramos en la película. Es todo lo contrario a esto. Miren que, de hecho, ese adagio popular que dice que la ley es para los de Ruana y que no le aplica a todos, algunos. Creo que aquí el compañero mencionaba alguna situación bien particular de su experiencia de vida y que es bien interesante. Entonces, es como esa realidad. Bien. ¿A qué conclusiones llegamos? Básicamente son 3 conclusiones, las leo muy rápidamente. ¿Qué nos hace dignos? Dice, la respuesta de la película es ser reconocidos como personas. Eso es lo interesante de la película, que se reconozca a ese sujeto en su condición de donde está. Poder disfrutar de la vida con calidad, poder elegir, expresar los sentimientos, elegir la racionalidad, la cual nos hace actuar de la mejor manera posible, ajustados a las circunstancias. De hecho, hay un autor, él es, ahora se me fue el nombre de él, y él lo que nos dice es que para dignificar al ser humano no es tanto con principios, sino que está más dado a partir de ¿qué? De situaciones concretas. Entonces, él se va a ir a todo el tema de esas necesidades básicas que tenemos nosotros. Entonces, educación, vivienda, que eso es lo que dignifica a un ser humano y es mucho más concreta las realidades. Es un poco lo que se está enmarcando aquí. Cuando nos dicen que somos dignos de ¿qué? La respuesta es de respeto. Somos dignos de respeto. La dignidad la hace ser respetados, es decir, reconocidos por otros como iguales. La dignidad, la de el ser personas. Entonces, lo que ocurre con el habitante de la calle. En ocasiones creemos, es más, miren el concepto que tenemos nosotros del habitante de la calle, que es el desechable, que es el gamín, que es el ñero. Ya con esas palabras, de una u otra manera, ya estamos siendo despectivos con ese ser humano. O el mismo tema de las trabajadoras sexuales, o la población LGTBIQ+, cómo nos referimos a ellos puntualmente. Entonces, miren ustedes que por el hecho de tener una condición no significa que no tenga dignidad, y es un poco lo que se está enmarcando aquí. Y finalmente, la última conclusión, ¿cómo devolver la dignidad a alguien? Acompañándolo. Nos va a decir Méndez, ayudándolo a vencer aquello que le impide reconocerse como digno, practicando con esa persona la subsidiariedad. ¿Y cómo debemos entender esto? Como la práctica de extenderle la mano al otro para que salga del hueco en que ha caído y luego darle el impulso necesario para que se sostenga por sí mismo. Y cuando logre el equilibrio, practique ayudar
a los demás, que es un poco el ejercicio que se hace, pues de hecho aquí en la película nos lo presentan y lo hacen ver, y todo el tema también del habitante de la calle. Miren ustedes que el habitante de la calle, aquellos que se recuperan, ¿qué es lo que hacen? Siempre tienden a ayudar a esa persona que está ahí, ¿sí? Porque saben cuál es su condición y qué es lo que está dando. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jairo. Bueno, entonces, como él comenzó también a hacer unas invitaciones, me parece muy pertinente invitarlos de acuerdo a esto, con el tema de la dignidad humana, a ver el bienestar común, a de pronto en la medida en que nos reconozcamos también a través de la otra persona, de que así como pues yo siento, así como pienso, como lo que me gustaría también y lo que no me gusta, también ese espejo me lo refleja a través del otro. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, yo creería que evitaríamos un poco ir hacia esa destrucción, a esa crisis de la humanidad de la que nos estaba hablando también nuestro ponente anterior. Bueno, entonces continuamos. Ya las personas que se encuentran aquí en vía remota, entonces le damos la participación a ellos con el tema uso de herramientas tecnológicas en la vida cotidiana. Bueno, bienvenidos. Les habla Adis Vital, por si de pronto no me habían escuchado hace un ratico. Entonces, bienvenidos, por favor. Ustedes nos colaboran con su autopresentación y dan inicio a su ponencia. Muy amables. Buenas tardes. Les saluda desde Venezuela Milagro Simón y el equipo que la acompaña, el doctor Roberto Carlos Ontivero, Ives Linares y Mercedes Rodríguez. Ustedes tienen mi presentación. Vamos a ver. Discúlpeme, no la tenemos, no la tenemos. Yo se la pasé hace 3 días a la doctora Dora. De todas maneras, estoy tratando de colocarla ya para compartirla. Muchísimas gracias. Le agradezco que la comparta y nos disculpa, por favor. Entonces, vamos a ver si me deja compartir la pantalla. Sí tiene el permiso, ¿cierto? Ahí me dice que tengo para compartir también el audio del sistema, pero no me está indicando la presentación. Me indica la presentación, pero en forma diminuta. Esperen, denme un minutico, por favor, para buscar a la otra asistente, a Mercedes. Bueno, entonces, como pueden observar, esperamos un momentico, por favor. Aquí. Ya le doy y no me agarra. Ya, ahora sí. Ahí sí estamos viendo la presentación. Gracias. Ah, ok. Mucho gusto entonces. Bueno, felicitaciones a los 2 ponentes anteriores. Me pareció maravilloso su presentación porque hay contexto de las presentaciones anteriores que las toco aquí. Bueno, la ponencia tiene por nombre uso de herramientas tecnológicas en la vida cotidiana académica. Mi nombre es Milagro Simón de Astudillo y me acompaña el doctor Roberto Ontivero desde Rubio. Ife Linares, Mercedes Rodríguez y mi persona estamos en la ciudad de Maracay. Ya en la introducción, los 4 pertenecemos a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador tiene un currículo por competencias. Las competencias es un conjunto dinámico integrador y evaluable de conocimientos, habilidades, destrezas, valores,
y actitudes que el estudiante va desarrollando a medida que se va formando, y esto le permite internalizar en su campo laboral. Por lo tanto, la Universidad Pedagógica siempre está pendiente en fortalecer las tendencias actuales de la educación del siglo XXI. Se nos sugirió desde un comienzo que empezó el currículo por competencia del año 2015 en paralelo con el currículo de 1996, que manejáramos tecnologías en cada aula, en el sentido de conocer, entender, comprender las herramientas TIC. Y también se nos sugirió trabajar en grupos colaborativos en espacios abiertos. Esto es en la medida de favorecer un conocimiento social y productivo en la actividad personal, y aquellos estudiantes que carecieran de un equipo pudieran trabajar con el equipo del amigo. En una educación globalizada de esta era tecnológica como la vemos en el siglo XXI. Yo laboro en la especialidad de biología, por lo tanto hago práctica, teoría y práctica. Y hubo manera de romper esos hábitos de implementar solamente una forma tradicional del conocimiento. Ya el estudiante iba a ser constructivo de su propio conocimiento al implementar nuevas estrategias. Por lo tanto, educamos desde lo rutinario en las tecnologías de la información, en la forma de revisar las páginas web y alfabetizar tecnológicamente. Las tecnologías del aprendizaje de conocimiento, la forma responsabilizada de educarse y acompañada por un docente mediador. Y la tecnología del emprendimiento en alcanzar ese éxito tanto en práctica como teoría y fomentar innovación, creación en esa aula de clase. Y las tecnologías online de moverse en forma de conexión en modalidad de presencial o virtual. De esta manera, estamos trabajando en los pilares de la educación del orden 1996. Ese saber aprender, ese saber hacer, ese saber emprender y ese saber convivir. De manera de que no hubiera mezquindad de ninguno de los participantes en el aula de clase. El objetivo de la investigación es establecer un contacto con los documentos académicos en el uso de herramientas tecnológicas, de recursos disponibles en proceso de enseñanza-aprendizaje en el transitar de dos asignaturas que son las que yo manejo: biología vegetal y organografía vegetal. Biología vegetal trata lo macro en la forma de observar, pesar, medir, dibujar, y organografía vegetal trata acerca de la anatomía de los órganos vegetativos y los órganos reproductivos. Todas estas dos asignaturas se encuentran en la especialidad de biología de la UP Limar de la ciudad de Maracay. El abordaje de la investigación fue totalmente cualitativo, un enfoque constructivista y un método autobiográfico, porque fue la revisión de todos los documentos académicos que en ese transitar por ambas asignaturas. La estrategia de acción de los recuerdos, donde se habían empezado a implementar las diferentes tecnologías. Las etapas que se manejaron es diagramar la línea del tiempo cuando se comenzaron a utilizar las estrategias, la capacidad de raciocinio, la asociación y la creatividad. La tercera, la elaboración de una estrategia. La cuarta, la actividad de valorar su producto y que sea un producto digitalizado. Este currículo de competencia está demandando actores completamente sociales, reflexivos, estructurados, organizados, integradores,
que puedan establecer una relación entre lo que es la disciplina y la interdisciplinaridad de una forma dialógica, creativa y con idoneidad. En un contexto abierto, en un proceso de formación tecnoformativo y tecnoinvestigativo. ¿Por qué? Porque los dos ejes, son 3 ejes transversales que, discúlpenme la redundancia, transversalizan el currículo por competencia, como es la investigación y la tecnología y el ambiente. De manera de poder, se manejó una teoría que es el transitar de la dinámica cognitiva representacional en un espacio multidimensional de contexto abierto, donde que era lo que se estaba buscando, poder articular las competencias en qué es lo que se aprende, para qué se aprende y la adecuación de lo que ha aprendido en la forma de actuar cuando ese estudiante egrese de nuestra universidad. Por lo tanto, siempre está manejando un construir, un deconstruir y un volver a reconstruir un producto. Y esos productos que vayan a ese quehacer educativo aplicable al campo laboral. Por lo tanto, en los hallazgos de los documentos, en la comprensión del uso de la tecnología, tenemos que la tecnología de la información indaga tanto el docente como el estudiante en la revisión de páginas de contenidos variados. En este caso, de contenidos totalmente referentes a la botánica. Entre la interdisciplinaridad de la botánica, conocemos que está la ecología, está la parte celular, está la bioquímica, está la anatomía y otras disciplinas. Una vía fluida de posibilidades didácticas donde cada día un acercamiento en conocer nuevas herramientas. Las tecnologías del aprendizaje del conocimiento en una enseñanza diversificada de manera de cualquier espacio interactivo va a favorecer el aprendizaje. El laboratorio se convirtió en un espacio totalmente interactivo, primero la teoría con la práctica y luego la construcción, estudiando solamente una especie vegetal. Hubo una actividad, una estrategia en un periodo de tiempo que fue una revista digitalizada donde ellos adecuaron, concibieron representaciones, comprendieron la información de esos conocimientos ambientes e identificables en su efectividad y aplicabilidad. Esa tecnología de emprendimiento, sea en un periódico digital, en una revista o en un método heurístico, incrementa el talento de las capacidades creativas y aumenta destrezas digitales y habilidades cognitivas. Cobra sentido cuando los usuarios pueden interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual. La tecnología de la online, de mantenerse conectado, evitaba en cualquier momento que trabajaran en forma aislada, y si hacían en forma aislada, individualizada, luego compartían su material para socializar y enriquecer ese proceso didáctico como resultado de la enseñanza desarrollada en el aprendizaje. Y el otro, el desarrollo de tareas, en la cual varían en grado, promoviendo el socioconstructivismo y la investigación formativa. Se buscaron la manera de empezar a buscar cuáles eran las estrategias y cuáles eran las dimensiones de esas estrategias. Las dimensiones de las estrategias son los métodos, las técnicas, las actividades, los recursos y la evaluación, y buscando la manera de hacer un modelo sistemático procesual. Aquí tenemos en este flyer las dimensiones con su definición y buscando cuáles eran las interactivas
y las colaborativas. Aquí tenemos un listado de los métodos, de las técnicas, de las actividades, de los recursos y de la evaluación, tanto en forma interactiva como colaborativa. Se hizo un modelo después de la revisión de los documentos, se estableció el modelo y vimos que este era un método totalmente activo, holístico, heurístico, naturalista, científico, donde esta es una propuesta de trabajo colaborativo competencial y vivencial en la que los valores, la ética, la parte creativa y el pensamiento crítico, más la motivación de que esos estudiantes tenían que tener, empezaron a jugar un papel totalmente elemental. Las técnicas que se pudieron reunir en técnicas individuales, la observación, y en términos colaborativas, la colección en blog y el dibujo biológico, la búsqueda de información y las representaciones de manera de representar de su mapeo mental que ese estudiante estaba haciendo para poder generar una discusión dirigida. En las actividades, los talleres en forma constructiva, las prácticas de campo, el recorrido de áreas verdes, las prácticas de laboratorio, el conversatorio, los debates, las actividades, que son las actividades. En los recursos, los manuales, el herbario, el inventario de un recorrido que se hizo 2 semestres consecutivos, se pudieron inventariar 105 plantas con su nombre científico, sus renglones taxonómicos, de los cuales se mandó para que toda la universidad conociera, se puso en la red para que toda la universidad conociera cuál era las plantas y dónde estaban en esas áreas verdes. Los organizadores gráficos, a través de la heurística, utilizando el libro de Agustín Campos y Arena, que es el de mapas conceptuales, el de mapas mentales y representaciones. También se manejaron los glosarios botánicos, no falló en el laboratorio el diccionario de Fonker para poder compensar ese glosario botánico que ese estudiante estaba generando. En los digitales, la revista, el periódico, el cartel o infografía como recursos. Las evaluaciones teníamos que hacerlas porque la evaluación es un proceso de recolección de todas estas evidencias que nos los pide la universidad, la donde estamos sujetas a este macroambiente. Este mesoambiente vendría siendo el departamento de biología donde tenemos que entregar esa evaluación con esas evidencias y manifestar de forma sumativa el resultado para poder decir si ese estudiante tenía las competencias que estaba trabajando en los saberes del conocer, del hacer, del emprender y del convivir en esa aula de clase. Les dije que la universidad se maneja por un currículo por competencia. Por lo tanto, observamos en la parte tecnológica que los estudiantes pudieron trabajar la tecnoformación en la construcción de conocimiento a la tecnoinvestigación. La indagación de materiales indexados en diferentes buscadores y la integración de las tecnologías de PowerPoint, Publicis, Photoshop y todo lo novedoso que ellos podían indagar. La parte cognitiva, las tecnologías del aprendizaje del conocimiento, donde esos estudiantes desplegaron esas posibilidades innovadoras, creativas, en relación con la edificación de la actividad y se establecieron nuevas relaciones cognitivas y metacognitivas a través de ese pensamiento crítico, reflexivo, dialogado, en ese aprender a aprender, el aprender a hacer, de ese estudio de cualquier vegetal. Y siempre mantenerse conectados esos estudiantes a través de Facebook, grupos WhatsApp o de email
y esa aula de clase totalmente interactiva con escenario digital. Esta es una de las revistas que se logró durante 2 periodos académicos que contiene todo el programa de biología vegetal. Aquí están los autores. Se logró que ellos terminaron 2 revistas, la de Flor de Cayena y la Flor de Margarita. Lamentablemente los estudiantes que tenían girasol, café, cala, orquídea, no lograron culminar, por lo tanto no se pudo enviar a la coordinación de publicación y perdieron la oportunidad como estudiantes de publicar. Aquí tenemos los slides, la línea de tiempo, como les decía, las infografías, las diferentes infografías, la gamificación, la pimienta de cayena y una de las cosas más bonitas que se logró, el diagrama floral. Se coordinó la línea de investigación Seres Vivos y Sociedad y se detalló que un proyecto de investigación que era el proyecto de ecoformación comunal para la conservación de la diversidad biológica del bosque ribereño. En Valle Verde, el municipio marebriceño Iragorri del estado Aragua, en la ciudad de Maracay. Como producto, al terminar el proyecto, se generaron 2 revistas digitales, las cuales fueron arbitradas por las 2 escuelas que nos quedaban a nivel del aledaña al Parque Henri Pittier. Los maestros hoy en día utilizan la revista Amigo Ambiente del Parque Nacional Henri Pittier y Conciencia Ecológica, para trabajar la parte de ciencia. Estas revistas fueron publicadas por la universidad también. La teoría que les dije que se manejaba es el transitar de la dinámica cognitiva representacional en ese espacio multidisciplinar de contexto abierto. Se necesita de este estudiante energizado que venga con valores de respeto, valores de pasión, valores de trabajo honesto, donde ese estudiante trae los conocimientos previos y conocimientos en desarrollo. Doctora Milagro, discúlpame por favor para ir ya cerrando unos 3 minuticos. Ya termino. Gracias por esos 3 minutos. El proceso de energización, esas actitudes donde estos estudiantes aceptaban lo que ellos habían construido y otras veces evadían lo que ellos habían construido. Por lo tanto, las emociones y los estímulos se podían notar en el aula de clase cuando ellos estaban trabajando en ese proceso representacional de saberes, y luego esa valoración con la autoevaluación, la autorregulación de ese aprendizaje. Y después la integración de las herramientas tecnológicas en esa interactividad en la construcción de ese recurso. Como conclusión, les leo solamente una conclusión. Se realza el protagonismo colectivo estudiantil en formación a través del aprendizaje perceptivo particular, ya que nadie aprende por el otro. Es importante compartir conocimientos para entender al compañero, pensar y reaprender en forma de comprender el estudiante. El estudiante desarrolla capacidades cognitivas, tecnológicas, de conectividad y eleva la autoestima, logrando la meta, reforzando habilidades personales y de grupo, concientizar de reformar su proceso cognitivo, de pensamiento, de emoción, de intención, aceptación, curiosidad, atención, conciencia y voluntad, para empoderarse y construir esos conocimientos. Las referencias, las más actualizadas, no les puedo mostrar las otras, están en el extenso y les acompaña Milagro Simo, el doctor Roberto Carlos Ontivero, la profesora Ives Linares y Mercedes Rodríguez. Muchas gracias por permitirme
exponerles a ustedes este trabajo. Gracias. Bueno, gracias también a usted, doctora Milagros. Bueno, un agradecimiento a todos los asistentes y a los que nos están también escuchando de manera remota. Y pues a los compañeros de la doctora Milagro, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Entonces llegamos al espacio de las preguntas, recordándoles que en primera presentación nos acompañó el joven Alejandro Gaitán con la ponencia La investigación en acción participativa como metodología transdisciplinaria para una sociedad del conocimiento. Seguidamente el doctor Jairo Quintero con rostros y rastros de la dignidad en la película Estrategia del Caracol. Y la última ponencia que acabamos de escuchar, uso de las herramientas tecnológicas en la vida cotidiana académica. Entonces, esta combinación de las tecnologías, la esencia del ser humano, la dignidad, pues que nos convoca en este momento acá, queda abierto el espacio para las preguntas, los comentarios, los aportes que a bien nos puedan expresar. Bueno, tenemos una pregunta, me permiten y le paso el micrófono. Bueno. Gracias. Por favor, especifiquen a quién va dirigida la pregunta. Bueno, vamos adelantando con este, por favor, se acerca. Disculpe. Voy a tapar yo la cámara. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos aquí presentes. Mi nombre es Leo y, bueno, va dirigido principalmente a las dos primeras ponencias. Puede incidir la tercera también, en tanto que un aspecto o característica que hace digno al ser humano, comentaba la segunda ponencia del doctor, es la capacidad de razonar. Y ante esta capacidad de razonar, la primera pregunta que haría sería ¿cómo entenderíamos el razonar para el ser humano? Y esto, aunado a la primera ponencia sobre la sociedad del conocimiento, la acción significativa, entendería que implica un razonamiento, por lo que también preguntaría qué es el razonar a partir de eso y su incidencia, o pensándolo desde aplicar el tercer excluido, dado que la condición cultural que se mencionaba a ese hombre europeo blanco burgués, pues acontece, aparece, al menos desde donde lo entiendo, después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de derechos humanos, pues implica pues el boom de lo que decimos que es la dignidad del ser humano, ¿no? Ante esa forma de describir la dignidad, pues cómo nos acercamos a los demás, a la sociedad, a la pluralidad de sociedad desde el tercer excluido, la dignidad, la cuestión tecnológica, que implica también una globalización que se hablaba en su momento y que da cuenta todavía de una desigualdad por la homogenización que hay, digámoslo, desde las emergencias del propio conocimiento, desde que se dice cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? A lo mejor desde la universidad, de manera unidireccional. Es un poquito complejo, pero por ahí espero. Bueno, muchas gracias. No sé cuál, porque quedó abierta para que cualquiera de los tres puedan dar la respuesta. Bien, muchas gracias por la pregunta. Una pregunta, como bien terminas diciendo, un poco compleja por todo lo que se connota en relación al tema. Bien. Frente a lo que me estás preguntando y me compete a mí desde la dignidad del ser racional, básicamente va encaminado hacia esa capacidad que es única y exclusiva de nosotros como seres humanos. La capacidad de análisis
frente a las situaciones que se nos presentan. Entonces, de cierta manera, lo que implica la racionalidad es esa capacidad que yo tengo frente a los hechos que se me presentan y cómo actúo yo frente a esos hechos que se me presentan. Entonces, ¿cuál es la capacidad que tengo yo de analizar esas realidades? Y a partir de eso, pues aquí yo agrego una palabra que es la coherencia, que eso que yo estoy pensando, asimismo actúe de esa forma. Porque en ocasiones pensamos una cosa, pero actuamos desde otra perspectiva. Entonces, todo el tema de la dignidad. Hablamos de la protección de los animales, hablamos de la protección del ser humano y demás, y en ocasiones muchas de nuestras realidades y de nuestros lenguajes, de cierta manera, son excluyentes frente a cierto tipo de población. Entonces, creo que es esa capacidad que tengo yo de analizar y a partir de eso, pues, actuar en esos contextos. Es lo que podría decir. Muchas gracias. Bueno, Leo, muy buenas tardes. Me alegra mucho verlo pues en este ciclo de ponencias y además me parece muy interesante el abordaje de la pregunta. Entonces voy a agarrar desde donde dejó mi compañero ponente, con la diferencia que de hecho investigamos con un profesor de mi pregrado entre la etimología pues entre la diferencia etimológica de la razón y la racionalidad. Sí. La racionalidad en la concepción en cómo la establecemos viene de una raíz latina, de la ratio romana. ¿Sí? A diferencia del logoi griego, que pues si bien no deriva directamente al razonar, pues sí da hacia la concepción, hacia las nuevas concepciones de la diferencia entre estas ambas, que no es instrumental como si lo es la ratio romana. La ratio romana, discutíamos con el profesor, es la racionalización del pensamiento, la forma en la que lo concebimos como un instrumento puramente para interactuar con el mundo. La razón y la razonabilidad, por lo tanto, no excluye, como si lo excluye la racionalidad, el resto de componentes del ser humano, como lo son las emociones, como lo es el resto de la identidad de la persona, sino que se entiende como uno de los componentes que de manera interrelacionada se desarrolla en el pensamiento de las personas. Entonces, por un lado, así es como lo menciono, y en efecto, la concepción racionalista presentaría una problemática precisamente ante esta crisis, porque es lo que nos permite objetivar y cosificar a las demás personas y sus pensamientos y a sus emociones, a diferencia de como sí lo puede ser el razonar. Para seguir entonces desarrollando con la pregunta, esta concepción del hombre moderna, sobre todo, se genera míticamente más bien en la Revolución Francesa, con los derechos del hombre, sí, que se emiten tal cual y que precisamente de alguna forma exaltaban las formas de participación que tenían los hombres europeos, que además pues vienen de la raíz griega del ciudadano, ¿sí? Del hombre ciudadano, que era quien tenía las capacidades económicas para interactuar con la polis, pero incluso buscando precisamente sus raíces griegas, hay una cita que trae Ray Braidotti, una filósofa española brutal, que habla del poshumanismo y el conocimiento poshumanista, que precisamente era unas diapositivas que no entré porque es otro campo brutal, y que dice sobre el tema: al principio de todo está él, el ideal clásico del hombre, identificado por Protágoras como la medida de todas las cosas, luego elevado por el Renacimiento italiano a nivel de modelo universal. Entonces vemos como la concepción viene desde Grecia, precisamente a través de la razón, como la capacidad de trascendencia que tenemos sobre las cosas, pero luego empieza cada vez a limitarse y a instrumentalizarse más para pasar al renacimiento humanista, que nos permite, que nos exalta, y luego la Revolución Francesa, que aterriza y de alguna forma empieza a limitar más esa concepción del hombre como medida, pero ya no como medida en interacción con el mundo, sino como medida de imposición, de formato, para llegar a interactuar e imprimirse sobre el mundo y sobre las demás personas que participan en él.
Y creo que más o menos ahí como que orden. No sé si me quedó algo por fuera, pero así es como respondería. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? O la doctora Milagro nos va a aportar también. Quisiera compartir la cueva de Platón. La cueva de Platón habla de la parte del hombre en sus primeros comienzos, cuando estaba sujeto solamente a una cueva y lo único que veía era un pequeño entorno. Pero cuando uno de ellos salió de esa cueva y empezó a observar con detalle el mundo externo, empezó a pensar y a razonar. Cuando mi estudiante, llamo a mis estudiantes, mis polluelos, cuando llegan al laboratorio, vienen como una roca que yo tengo que pulir. Y comienzo a decirle que ellos tienen que motivarse en esta nueva asignatura, que es lo que van a ver, y tenemos solamente 4 o 5 meses para poderla trabajar. Yo doy la parte más amplia y ellos estudian solamente una especie vegetal, de la cual esa especie vegetal les da para pensar sobre las otras plantas, no obviando el recorrido con trabajos de campo para que ellos puedan observar. Ahí comienza a abrirse este pensamiento y empiezan después a discutir cuáles fueron las observaciones que ellos vieron. Ahí hay un razonamiento lógico, un razonamiento, un perceptivo particular, donde cada estudiante va a decir qué fue lo que observó y qué fue lo que sintió. Se generan los estímulos, como yo los venía mencionando en la teoría, de aceptación y de evasión. Cuando yo no observo algo, me doy a la negación de que no lo observé o miento sobre ese pensamiento. Pero si yo doy la parte de aceptación, yo puedo retomar y volver a ir a ese lugar para observar. Ahí empezamos a razonar todo lo que es ese sentido macroscópico o microscópico de esa especie vegetal. Sí, de acuerdo con Alejandro, de acuerdo con el doctor, el razonamiento es de cada quien. No podemos imperarle un razonamiento a una colectividad cuando esa colectividad no está ganada. Si la colectividad está ganada en proceder un progreso, puede evolucionar. No sencillamente decir, no puedo hacer. Con referente a las tecnologías, mis laboratorios se llenan y tengo que cerrar la puerta porque se llenan de, si tengo 25 estudiantes, son 25 lactos o 15 lactos y 10 tablets con sus respectivos teléfonos, y es muy llamativo ver un laboratorio abierto conciliando toda esa tecnología donde ellos pueden ser completamente llegar a la información veraz, siempre respetando la ética, como se los digo. Si este artículo pertenece a Rodríguez, es a Rodríguez que usted tiene que citar. Si este artículo pertenece a Pérez, usted tiene que citar. Entonces, observamos que hoy en día nos tomamos atribuciones que no nos corresponden porque no nos las hemos ganado. Y cuando nos ganamos esas atribuciones, entonces tenemos, como me decía una profesora, hay que cacarear, que eso lo construí yo, que eso lo construyeron mis estudiantes, y en la medida posible observamos, pensamos y razonamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Milagro. Nos queda un minutico por si de pronto alguna otra pregunta, algún otro comentario, aporte. ¿Sí? Discúlpeme, se acerca un poquitico, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Camilo y yo tengo una pregunta hacia la ponencia de la estrategia del caracol.
digamos que yo alguna vez hice un trabajo sobre la película basada como en el problema de la vivienda y cómo de pronto el poder también como que nos dice dónde tenemos que vivir y como que nos delimita las ciudades y manda como a la gente menos, con menos recursos como hacia las periferias. Entonces, mi pregunta es, y enfocada también a la ética circunstancial, digamos, ¿qué límites tiene la ética en cuanto atacan mi dignidad, ya sea como la calidad de vida, que su merced lo mencionaba en la ponencia? Doctor. Una pregunta bien interesante desde esa perspectiva. Supongo que por la pregunta debes ser como arquitecto o algo así. No. No, ok. Gracias. Pensé que eras como arquitecto o estudiante de arquitectura. Bien. Lo que les indicaba, hay un autor, estoy echando ahorita cabeza el nombre de él, y él va a hablar que para dignificar a las personas no es tanto con principios, que en ocasiones nos quedamos con el principio. Entonces lo que él nos propone es que hay que aterrizar las cosas y que cómo se dignifica a la persona, pues siendo cosas más concretas. Él va a hablar de esas necesidades básicas y primarias. Entonces todo lo que tiene que ver con vivienda, pero no el tipo de viviendas que estamos construyendo hoy en día, donde son de 30 metros cuadrados, 20 metros cuadrados. Eso no va a dignificar a una persona. Con empleo. O sea, si yo tengo un buen trabajo, si me dan un buen salario, posiblemente no tengo que acceder a otro tipo de realidades. Salud, la misma realidad. Educación, buena educación y educación de calidad. Entonces, de cierta manera se va enfocando hacia esa realidad y que de cierta manera lo que buscamos o lo que se busca es también, usando otro autor que de cierta manera enmarca él, es Kuhn Hans o Hanskin, enmarca él desde la perspectiva de una ética global. ¿En qué sentido? De que de cierta manera haya un mínimo de realidades. Que si existe ese mínimo de realidades, las condiciones en un contexto, en un planeta, pues serían diferentes. Y que de cierta manera eso lo debemos de asumir nosotros como seres humanos. Si hay una conciencia frente a eso, frente a nuestras acciones, frente a nuestras realidades, las condiciones en un planeta pues cambiarían. O sea, y creo que eso es lo que de cierta manera tenemos que entrar como a abordar nosotros. Ser consciente de esa realidad, de que no somos los únicos en el planeta, sino que hay otras realidades, otras personas, y que a partir de eso es que se podría generar esa situación. Y que no acomodemos de una u otra manera la ética a mi conveniencia. La ética es una sola. Entonces, miren que cuando hay alguna situación, entonces yo la acomodo. No, es una sola la ética, y esa ética de cierta manera lo reiteraba, y no en el sentido de que es esa capacidad que tengo yo de reflexionar frente a mis actos humanos. Entonces, si somos conscientes de eso, posiblemente las realidades en un contexto van a cambiar. Un poco lo que podría responder. Bueno, doctor Jairo, aquí en el chat creo que dice, ese autor puede ser Juan Manuel Sosa Sacio, el autor que usted mencionaba. No. Bueno, entonces tenemos otro autor que también puede servir al respecto. Muchas gracias. Pero no. Bien, bueno, gracias. Una pregunta aquí en el chat, ya última pregunta para dar por finalizada esta jornada. ¿Podrían vincular la práctica de la libertad o la autonomía en sus líneas de investigación, considerando a su público hacia quién dirigen sus investigaciones? No sé si quedó claro o nuevamente, porque aquí está en el chat. La pregunta dice, ¿podrían vincular la práctica de la libertad o la autonomía en sus líneas de investigación, considerando a su público? ¿Hacia quién dirigen sus investigaciones? ¿Cómo se llama? Ahí no sale para Jairo, ese autor puede ser Juan Manuel. No, pero... Creo que es Nadia González. Bueno, pues yo respondo, igual me parece interesante la pregunta, vincular la práctica ¿puedes cerrarla?
Eso, puedes cerrar eso. La práctica, no, el micro, eso, la práctica de la libertad, pues, desde la concepción de la pedagogía de la liberación o de la emancipación, que precisamente estipula lo que se está planteando en la pregunta. Claro, la investigación tiene que considerar al público, o sea, aquí, listo. La pedagogía de la liberación busca precisamente la interacción con el público de tal manera en que la información o el conocimiento que se pueda poner en dinamización, por lo tanto, con sus públicos y hacia quien se dirigen las investigaciones, logre generar un impacto en él, de tal manera en que libere o desestructure las cadenas de su opresión, ¿sí? Y por lo menos desde la IAP, que es desde donde me parece interesante verlo, la investigación se conecta porque deja de ser un proceso aislado de laboratorio, de biblioteca, de estudio, y se vuelve una forma en la que podemos interactuar con la comunidad desde el pensamiento, desde el conocimiento integral, y de alguna forma entonces rompe ese aislamiento y vuelve y coloca, como preguntaría, como se pregunta en el chat, el público en el centro y como fin en sí mismo casi para el desarrollo de la investigación. Bueno, muchísimas gracias. El autor es Natalio Kirchner. Ese es el autor, Natalio Kirchnerman, es el autor, es un autor argentino que habla un poco de esa realidad. Unido a lo que estaba mencionando Alejandro, creo que es importante cuando uno genera sus procesos de investigación, tener en cuenta la población. Lo hablo a nivel de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ocasiones muchos de nosotros cuando hacemos ese tipo de investigación nos paramos desde afuera y no nos vinculamos con los procesos investigativos. Entonces, como yo soy el que sé y él es el que no sabe, entonces yo creo que debe ser así. No. Entonces, desde esa perspectiva, desde la autonomía, yo creo que hay que entrar a mirar y a jugar también con la población desde esa perspectiva. Integrarme con la población y ver las necesidades, lo que ellos realmente están necesitando, y a partir de eso generar los procesos de investigación. Porque, lo reitero, en ocasiones creemos que yo soy el que sé y el que está allá sentado no sabe. Y eso no es así. En ocasiones el que está allá sentado posiblemente sabe más que el que está acá sentado. Entonces creo que eso es una realidad que se construye a partir de un diálogo de saberes, lo podríamos mencionar. Entonces donde yo me siento a tener ese diálogo con esa persona que también pueda aportar desde esa perspectiva. Y también darles el reconocimiento, porque ocurre también que no le damos el reconocimiento a ese otro sujeto con el cual estoy yo interactuando. Entonces creo que eso es fundamental. Bueno, listo. Entonces, damos por finalizado este compartir. Muchísimas gracias. Y bueno, yo creería así como decimos por allá en mi tierra, quien lo vive es quien lo goza. Entonces, sí, definitivamente le damos la participación, la acción, que es a los actores principales, que es la comunidad, que son los estudiantes, que son todos los que estamos en todos estos procesos. Definitivamente seguiremos construyendo, co-construyendo y deconstruyendo con todo esto de el rico proceso del saber, del conocimiento. Muchísimas gracias, un placer haber estado aquí con ustedes. Gracias al público y a todos los que están también de manera remota. Bendiciones para todos, hasta luego. Llegó la hora.